Hola a todos, mi nombre es Joxan Valero y el día de hoy reflexionaremos sobre el principio de legalidad. Además de entenderlo, podremos analizar su conexión con el sistema económico y cómo el respeto a tal principio promueve la inversión y el desarrollo de nuestro sistema social. Acompáñenme. ¿Qué es entonces el principio de legalidad? El principio de legalidad es una base fundamental en el entendimiento y aplicación de nuestro sistema jurídico. Y a tal principio deben de acotarse las funciones y actividades de todas las autoridades. Dice más o menos lo siguiente: los ciudadanos nos está permitido hacer todo lo que la ley no prohíbe de manera expresa, pero las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley les permite de manera específica. Pareciera un juego de palabras extraño, pero la realidad es que es sencillo de entender. Por un lado, entendemos que los ciudadanos, mientras la ley no nos prohíba algo, podemos efectuarlo. Sin embargo, las autoridades necesitan tener un mandamiento expreso de la ley para que puedan desarrollar sus funciones. Sin esas funciones previamente escritas en la ley, la autoridad no puede actuar. Es muy importante entender este punto porque entonces podremos percibir de forma sencilla cómo el principio de legalidad se liga a la confianza y al desarrollo de todo nuestro sistema social. ¿Qué implicaciones importantes tenemos que entender sobre el principio de legalidad? Bueno, pues el principio de legalidad se refiere a algo que los abogados conocemos como facultades. Las facultades son las actividades en las cuales una autoridad puede incurrir y que estas actividades se encuentran de forma expresa señaladas en la ley de acuerdo al principio de legalidad. Entonces, las autoridades ejercen su poder a través de las facultades que la ley les confiere. Sencillo de entender, ¿no? Sin embargo, ¿qué tipo de facultades existen y cómo se vinculan al principio de legalidad? Bien, pues las facultades pueden ser expresas, es decir, que de forma perfecta la ley las señala y no hay ningún grado de duda acerca de si la autoridad puede o no puede ejercitarlas y cómo debe ejercitarlas. Sin embargo, existen otro tipo de facultades que podríamos denominar más o menos como implícitas, es decir, aquellas facultades que si bien la ley no señala de forma perfecta la autoridad, pero que la lógica nos permite entender que la autoridad debe de cumplir con esas actividades para cumplir el mandato ciudadano que le confiere la ley inicialmente. Dentro de este tipo de facultades podríamos entender, por ejemplo, que si la autoridad tiene la función de inspeccionar el cumplimiento de normas administrativas a los negocios dentro de una población, pues se quedará entendido que todas las facultades de transporte, de compra de cierto tipo de insumos y algunas actividades relativas a eso se encontrarán dentro de lo que denominamos como principio de legalidad. Así, las facultades se entienden como la manera en la que las autoridades ejercen el poder. Pero la ciudadanía, a través del principio de legalidad, impide que esas facultades nos produzcan incertidumbre. Si nosotros analizamos la ley, podemos saber qué pueden hacer las autoridades y cuál es su límite. Entonces, de esa forma, más o menos el establecimiento de facultades en las leyes nos permiten a los ciudadanos tener confianza con respecto de conocer previamente lo que las autoridades pueden y no pueden hacer. Entonces, el principio de legalidad señala cómo las autoridades tienen que ejercer el poder. Así, nos produce incertidumbre cuando las autoridades se apegan a dicho principio y cuando las normas señalan de forma muy clara cómo es que las autoridades deben de cumplir con sus funciones. Eso, por lo tanto, es lo que denominamos en este aspecto como certidumbre. Sabemos de qué son capaces las autoridades porque existen normas previamente aprobadas por nuestros representantes. La manera en la que las autoridades cumplen con esas normas nos permiten a nosotros anticipar cuál es el marco de posibilidades respecto de un fenómeno que podamos experimentar y con ello nos impiden ser sorprendidos
de parte de autoridades que pretendan actuar fuera del marco normativo que regula su funcionamiento. Y por ello, el principio de legalidad se conecta con la confianza. ¿Cómo se conecta entonces el principio de legalidad con la inversión privada y el desarrollo del sistema económico? Bueno, entenderlo es muy fácil. Si tomamos en cuenta que un inversionista, para arriesgar su capital, necesita conocer los factores de riesgo del éxito de su inversión, dentro de estos factores de riesgo implica saber cómo va a reaccionar y actuar la autoridad de frente al negocio que éste pretende abrir. En ese sentido, si la autoridad se apega al principio de legalidad, entonces el inversionista podrá, conociendo las leyes aplicables, anticipar exactamente cuál es el posible actuar de la autoridad y ajustar su negocio a dichos principios. Sin embargo, si la autoridad no actúa dentro de la legalidad, entonces el inversionista tiene un riesgo, pues no sabe cómo la autoridad se va a comportar. Y de esa forma, ello representa una variable dentro de la decisión de su negocio que podría derivar en que preferiblemente decida no invertir su capital en virtud de que no sabe cómo la autoridad se va a comportar de acuerdo a cierto tipo de escenarios. Entonces, el principio de legalidad, siendo un aspecto normativo que permite al ciudadano anticipar el funcionamiento de las facultades de las autoridades, permite por lo tanto prever cuáles son los factores y los posibles riesgos que puedan haber al momento de invertir en la relación gobierno-ciudadano. Sin embargo, si no se cumple este principio legal, entonces los inversionistas y los dueños de negocios no saben y se encuentran en total incertidumbre con respecto a cómo la autoridad se va a comportar. De esa forma, una autoridad que no cumple y un conjunto de normas que no siguen el principio de legalidad, entonces desincentivan la inversión, dado que las personas van a decidir no invertir en escenarios donde hay riesgo y donde hay algunos factores determinantes, como lo es el gobierno, que no se puedan controlar. Y decidirán, por otro lado, sin invertir cuando las condiciones de su inversión están muy claras en las leyes aplicables con respecto a las autoridades competentes que tienen que ver con ese aspecto o negocio nuevo que se pretende abrir. Para concluir, entonces, entenderemos que el principio de legalidad implica un límite en el ejercicio del poder de las autoridades. Si estas autoridades cumplen con el principio de legalidad y por lo tanto se apegan a las leyes que les son aplicables, eso produce confianza en la ciudadanía, que rebota en términos de inversión privada en incrementar la posibilidad de que los ciudadanos decidan arriesgarse y abrir un nuevo negocio. Ello porque conocen y confían a su gobierno sabiendo que va a respetar las normas aplicables. Por otro lado, si no se cumple el principio de legalidad, eso hará que los inversionistas se retraigan, pues al no conocer ni poder pronosticar cómo se va a desempeñar el actuar de la autoridad, decidirán en muchos casos no arriesgar su dinero. Por esa razón, los gobernantes deben saber que apegarse a las normas aplicables será siempre una manera muy positiva para incentivar el desarrollo económico del país, ya que en gran medida depende de que los ciudadanos decidan incorporarse en el sector productivo y en la apertura de nuevos negocios y con ello produzcan empleos, paguen más impuestos y haya en general más desarrollo. Si las autoridades son arbitrarias y no cumplen con el principio de legalidad, están, de hecho, estrangulando el progreso de México. Así, no podemos permitir la existencia de instituciones secuestradas por personas. Debemos tener representantes realmente responsables y capaces de asumir que no se trata de hacer lo que les plazca, sino que deben cumplir con un mandato ciudadano, apegarse a las normas y cumplir con sus funciones públicas de forma expresa señaladas en la norma. Y con ello habrá gran confianza y desarrollo para todos. Muchísimas gracias.